Bienvenidos a C2G Talk, una serie de entrevistas individuales con influyentes, profesionales y líderes de opinión para explorar los retos de gobernanza que plantean los nuevos enfoques para alterar el clima. Soy Mark Turner, consultor senior de comunicaciones de C2G. Hoy nos acompaña Andy Reisinger, quien hasta este año fue miembro del comité del IPCC y vicepresidente del Grupo de Trabajo 3, que examina las fuentes de las emisiones globales al tiempo que presenta una evaluación global de los progresos y compromisos de mitigación del cambio climático. Es uno de los 8 comisarios de la Comisión de Cambio Climático de Nueva Zelanda y anteriormente fue un científico importante en el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura de Nueva Zelanda. En esta entrevista, Andy Reisinger nos compartirá su mirada personal y su investigación, que se centra en el papel de la agricultura y la política nacional e internacional sobre el cambio climático y el tratamiento del metano como parte de las políticas climáticas globales. Andy Reisinger, bienvenido a C2G Talk. Muchas gracias, Mark. Es muy bueno estar aquí. Perfecto. Usted ha pasado más de una década trabajando en los procesos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. ¿En qué consistió su trabajo? Bueno, en realidad ya llevo más de 2 décadas en los procesos del IPCC. He desempeñado diversas funciones. Fui el punto focal nacional para Nueva Zelanda, es decir, el representante oficial del gobierno en el papel del IPCC, donde se toman las decisiones. Actué como autor principal coordinador en un par de informes y como autor colaborador en otros. En algún momento fui jefe de la unidad de apoyo técnico al informe de síntesis del 4º informe de evaluación. Las unidades de apoyo técnico son básicamente los caballos de batalla que garantizan que se organicen las reuniones, que se establezcan los procesos para que los autores redacten los informes, que los procesos funcionen sin problemas, etc. Y más recientemente, como usted ha mencionado, fui miembro del comité del IPCC, que es el órgano directivo general, y está ubicado en el Grupo de Trabajo 3, el grupo de trabajo que evalúa las opciones de mitigación. De manera que se trata de una gama amplia de experiencias. Estoy analizando desde el Grupo Intergubernamental de Expertos tanto la perspectiva del gobierno como de los científicos. ¿Cuál considera que son sus mayores puntos fuertes y también dónde podría haber cierto margen de mejora? ¿Qué podría ser mejor para alertar al mundo a las repercusiones del cambio climático? Para mí, los puntos fuertes del IPCC son evidentemente lo que permite pasar de la ciencia a la política mundial. Establece el nexo de unión entre la investigación pura y lo que significa desde el punto de vista de la acción. Proporciona una evaluación muy cuidadosa del nivel del acuerdo, pero también de las áreas de evidencia científica divergente. Es un organismo con mucha autoridad y trabaja muy duro para garantizar el rigor de su evaluación. Sus informes a lo largo del tiempo han mostrado claramente la progresión del conocimiento. Podemos ver cómo las pruebas de cambio climático, tanto las observaciones como nuestros conocimientos, han ido creciendo con el tiempo y como resultado han ejercido una gran influencia en los acuerdos mundiales sobre el clima, proporcionando, si se quiere, los fundamentos científicos en los que se pueden desarrollar debates políticos legítimos. Ahora, sobre los aspectos negativos, quiero decir que el IPCC está controlado por los gobiernos, por lo que solo puede avanzar tanto y tan rápido como los gobiernos le permitan. No es una actividad científica pura y en una última instancia es propiedad de los gobiernos y por supuesto el IPCC está dirigido en gran medida por voluntarios comprometidos a que el IPCC progrese. Por supuesto, algunos de estos voluntarios son excelentes científicos, pero eso no siempre les convierte en buenos traductores desde la ciencia hasta la política. Así que, sin duda, hay áreas de mejora. Personalmente no estoy seguro de que para su pregunta, ¿qué podría hacer más el IPCC para alertar y proporcionar una base de acción? No estoy seguro de que eso sea más el cuello de botella crítico para tomar acción. Los cambios no tienen precedentes en miles de años. Los riesgos e impactos adversos, las pérdidas, daños relacionados con el cambio climático aumentan con cada incremento del calentamiento global y existe una ventana de oportunidad que se cierra rápidamente para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. ¿Qué parte de esas frases no están lo suficientemente claras como para que se mire más allá de la evidencia científica para entender estas barreras de acción?
Supongo que la pregunta era, como algunos sugirieron, si el IPCC podría sugerir políticas específicas y cursos de acción política. No solo esto es lo que está pasando, sino cómo deberíamos abordarlo. Quiero decir que eso vuelve al problema de que el IPCC es entonces, en última instancia, el conjunto de los gobiernos mundiales. Básicamente lo que se está preguntando es si los gobiernos no deberían preguntarse a sí mismos qué es lo que deben hacer. Así que hay un problema real en términos de reciprocidad. El llamado del IPCC es hacer políticamente relevante, pero no políticamente prescriptivo. Ahora, hay razones de peso para pensar que algunos científicos deberían ser más prescriptores en materia de políticas, pero el Grupo Intergubernamental de Expertos como organismo de evaluación obtiene su fuerza proporcionando realmente una fuerza muy amplia que abarca a todos los gobiernos, en lugar de avanzar en una sola dirección que podría dejar atrás a otros gobiernos, tal vez. En realidad se pierde la capacidad de traducir la ciencia en el proceso político mundial y en última instancia son los gobiernos los que se coordinan y solicitan apoyo científico para la pregunta cómo los gobiernos en realidad están planteando esta situación. Y eso en sí mismo supone una barrera para recomendaciones más acertadas o supongo más agudas, porque eso lo haría políticamente prescriptivo. La solución de un gobierno es el problema de otro gobierno, sin duda, y ahí es exactamente donde creo que llegamos a los límites de un organismo mundial de evaluación que es propiedad de los gobiernos y está dirigido en última instancia por ellos. Hablemos de dónde estamos en términos de calentamiento global. El mundo ya se ha calentado una media de 1.2 grados Celsius, más o menos por encima del nivel preindustrial, y cada vez parece más probable que esto empeore. Algunos podrían sugerir incluso que esto sucederá, otros todavía dicen que hay limitaciones para un sobrepaso del 1.5 y probablemente más allá de 2 grados centígrados a finales de este siglo. De hecho, ya hemos visto muchos titulares en los medios de comunicación en los últimos meses, veranos más calurosos, septiembres más calurosos, se han visto brechas temporales de 1.5 grados Celsius y me preguntaba si podría darnos su opinión sobre qué tipo de impactos climáticos podríamos ver a lo largo de la vida de un niño que, por ejemplo, está naciendo hoy. ¿Hasta qué punto cree que la gente comprende y es consciente de lo que está en juego? En principio, solo puedo decir que no estoy de acuerdo con que la temperatura global aumente a más de 2 grados. Creo que está muy claro que vamos a alcanzar 1.5 grados a principios del año 2030, incluso si emprendemos acciones de mitigación mucho más rápidas ahora mismo de lo que los gobiernos están planteando. Se trata simplemente de la inercia del sistema energético mundial la que nos lleva hasta esta posición. Pero la medida es que superemos el 1.5 y que esto va a depender totalmente de la acción humana. Es exactamente el espacio de acción relevante en el que estamos comprometidos. El alcance de todo es una cuestión de acción humana y si superamos o no los 2 grados centígrados será una cuestión para repensar si todavía hay tiempo para cambiar y evitar superar los 2 grados Celsius, que será, como sabemos, una muy importante barrera que desde luego no queremos sobrepasar ni por asomo. A corto plazo, los efectos del cambio climático se dejarán sentir sobre todo en formas de olas de calor, en inundaciones más graves provocadas por lluvias torrenciales, deslizamientos de tierras y un mayor riesgo de sequías graves en algunas zonas. Por supuesto, estos extremos no se dan de forma aislada, así que veremos cada vez y con más consecuencias estos eventos. Digamos que los incendios forestales a gran escala que hemos visto en varias partes del hemisferio norte este verano, seguidos de lluvias muy fuertes, pueden agravarse por el hecho de que existe un mayor riesgo de erosión solar debido a la quema de los bosques a gran escala como consecuencia de los incendios que se han dado. Y eso, a su vez, pondrá a prueba la capacidad de las instituciones y la gobernanza para hacer frente a estos problemas. Digamos que muchos países tienen dificultades para hacer frente a un fenómeno climático extremo. Digamos, por ejemplo, un huracán.
Pero si tenemos sucesiones de esos eventos que también se propagan a través de diferentes partes del mundo, mediados por el comercio mundial de productos alimenticios y la migración humana, esto crea un sistema muy complejo de riesgos e impactos crecientes. Y creo que eso es algo que, por desgracia, cualquier persona viva hoy será testigo de presenciar la gravedad de las consecuencias. Pero aún está en nuestras manos decidir si los jóvenes de hoy verán un pico elevado en la temperatura y luego un descenso de la temperatura global, o si permitimos que las temperaturas sigan aumentando a lo largo de sus vidas. Desgraciadamente es una consecuencia a corto plazo de nuestras decisiones, no de las decisiones de nuestros hijos. ¿Es justo calificar nuestra situación de emergencia climática que requiere una respuesta de emergencia? ¿Cree que el encuadre ayude a la gente a pensar y a responder a este desafío? Es una buena pregunta. Mirándolo desde una perspectiva global, creo que está justificado calificarlo como situación de emergencia, pero el problema es que el significado de la palabra en términos humanos es mucho más a corto plazo. Y creo que existe el riesgo de que al describirlo como una emergencia se desencadenen respuestas de emergencia al estilo humano que puedan consistir simplemente en reducirse, minimizarse y priorizar distintos modos, como modos de triaje, por ejemplo, mientras que no podemos permitirnos pasar por un modo de triaje en el que solo nos adaptemos y por lo tanto estemos demasiado ocupados para enfrentar una mitigación. Y cuando solo nos centramos en gases de efecto invernadero, tenemos que considerar todas las posibilidades posibles. Creo que desde el punto de vista de la psicología humana existe el riesgo de que una situación de emergencia desencadene a corto plazo una respuesta de lucha pero eso no significa que si se miran las implicaciones a escala global, las alarmas de emergencia probablemente no sean una exageración, pero sí es una emergencia que debemos gestionar. Y en escalas de tiempo que van mucho más allá de lo que normalmente en nuestra respuesta emocional describimos como una medida de emergencia, porque las emergencias duran horas, días, semanas y todo lo que vaya más allá es una respuesta estratégica. Y eso sigue siendo lo que necesitamos para el cambio climático. ¿Piensas que la naturaleza de los retos y las escalas de tiempo son muy importantes para alguien que lucha por llevar la comida a la mesa o por poner suficiente combustible en su vehículo? ¿Podría parecer que eso es la emergencia y no una tendencia a largo plazo, tal vez? ¿Cómo se convence a las personas que se encuentran en esa situación, viendo cómo sus ingresos disminuyen a diario relativamente y cómo el coste de vida sube, para que digan que sí, pero que este es un desafío climático de larga duración y es algo que también debería aceptar en tener unos precios más altos para poder llegar a afrontar este desafío? Se trata de una narrativa que vemos aparecer de vez en cuando en diferentes países como argumento contra la adopción de medidas rigurosas contra el cambio climático. Una cosa es que si no abordamos el cambio climático, quiero decir que el impacto de los desastres climáticos sobre los precios de los alimentos es mucho mayor que el impacto de las políticas climáticas sobre los precios de los alimentos en casi cualquier lugar del mundo. Muchas de las soluciones ya no son más baratas como solían ser. La electricidad solar es más barata que la del carbón. La electricidad eólica, terrestre y marina es muy competitiva en costos si se compara con la generada con carbón, por ejemplo. Los coches eléctricos ya tienen un coste de vida poco inferior al de los coches de gasolina en muchos países. Así que, por supuesto, puede tener un alto costo de inversión inicial, pero cuestan menos para que puedan funcionar con el tiempo. No, por tanto, se trata de una cuestión política acerca de cómo distribuir los costos a lo largo del tiempo entre las personas, ya que es evidente que algunas personas pueden soportar los costos mucho mejor que otras personas. Y no está claro que los costos en todo el mundo deban aumentar por igual para hacer frente al cambio climático. La cuestión se reduce entonces a de qué manera diseñar políticas que minimicen las barreras a la acción, pero que al mismo tiempo la impulsen, mientras que no se permita que los precios del carbono suban por miedo al costo de la vida, obstaculizando la respuesta al cambio climático en primer lugar, por supuesto. Por un lado, nos exponemos a mayores riesgos derivados del cambio climático y por otro, simplemente aumentan los costos porque no hemos sido capaces de llevar a cabo una transición temprana que nos aleje de la producción de energía intensiva en combustibles fósiles y por lo tanto nos enfrentamos a una respuesta de emergencia que de hecho podría aumentar los costos para las generaciones futuras.
Por lo tanto, creo que hay que desentrañar la narrativa de que los costos de antes y aceptar universalmente que para todo el mundo hay que tomar medidas, significa más pagar un bien común, aparte de los beneficios en términos de reducción de la salud, los impactos de la reducción de la contaminación atmosférica o la mejora de la movilidad gracias a un sistema de transporte más diversificado. Así que hay muchos beneficios que son difíciles de monetizar, que una vez que se obtienen en cuenta, en realidad hacen que la mitigación del cambio climático sea solo un vehículo para toda una serie de mejoras en las condiciones de vida. Previamente has mencionado todas las variantes. Hasta ahora, la acción por el clima se ha centrado principalmente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de distintos enfoques y en la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera a través de enfoques basados en la naturaleza, como el que se adoptó en Nueva Zelanda, como otras medidas de adaptación adaptadas en otros países. Pero últimamente se acepta cada vez más que la eliminación de CO2 de la atmósfera a una escala mucho mayor de lo necesario podría realizar por medios tecnológicos biológicos llegar a realizarse. Y basándose en su trabajo y en el grupo de trabajo 3 sobre estrategias a largo plazo y días de desarrollo, ¿qué importancia cree que tiene la eliminación del carbono? ¿Qué importancia tiene esta acción para el clima? Y por supuesto, ¿qué tipo de enfoques cree que ofrecen más posibilidades? Lo que se sabe a partir de la ciencia física del clima es que necesitamos alcanzar al menos las 0 emisiones netas de dióxido de carbono a nivel mundial para contener el aumento de la temperatura global. Y a partir de ahí es una conclusión muy directa que a menos que consigamos reducir nuestras emisiones reales a 0, necesitamos algún tipo de eliminación de dióxido de carbono para compensar aquellas emisiones que no podemos reducir a 0. Y también está muy claro que no podremos reducir completamente a 0 todas las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente las de el CO2, porque también el dióxido nitroso y algunos otros gases sintéticos representan un nivel en este punto. Existe una necesidad lógica de aceptar que necesitamos eliminar el dióxido de carbono, aunque no seamos capaces de reducir nuestras emisiones a 0 de manera completa, es decir, a escala mundial, y queda abierta la cuestión de cuánta eliminación de dióxido de carbono necesitamos lograr, pero eso va a depender totalmente del éxito que creamos que podamos tener en la reducción de nuestras emisiones brutas, si nuestro objetivo principal es llegar a 0 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero por supuesto es posible avanzar y lograr emisiones netas negativas, entonces, ¿podemos eliminar más dióxido de carbono de la atmósfera para conseguir un descenso de las temperaturas globales? Porque hay que recordar que para llegar a 0 emisiones netas de dióxido de carbono, esto estabilizará la temperatura en el nivel que se haya esperado. Y si decidimos, digamos, un nivel 1.7 es demasiado alto, entonces es posible que queramos emprender acciones por el clima. Esto será coherente con la búsqueda del 1.5 grados Celsius en el marco del Acuerdo de París. Para volver a bajar las temperaturas, en este caso se necesitaría más eliminación de dióxido de carbono que las emisiones restantes. Pero la escala real depende en gran medida de los esfuerzos que podamos hacer para reducir las emisiones brutas a los niveles más bajos posibles. Cuanto más difícil nos parezca eliminar el dióxido de carbono a gran escala, mayor será el incentivo para intentar reducir nuestras emisiones brutas a niveles muy bajos, en lugar de confiar en la eliminación del dióxido de carbono como mecanismo compensatorio necesario para las emisiones restantes. Y en cuanto a las opciones más prometedoras, un país como Nueva Zelanda ha llevado a cabo una deforestación a gran escala en los últimos años, lo que en última instancia no es más que una mínima compensación parcial por la deforestación previa a la colonización europea, pero también por la colonización maorí de Nueva Zelanda. La reforestación es una práctica muy extendida en todo el mundo, pero no siempre se considera una compensación por las emisiones residuales. Puede que solo sea algo que ocurra con fines de producción maderera o para beneficiar a la biodiversidad. Es una cuestión de mecanismos contables, pero también de políticas. Queremos tratar la eliminación de dióxido de carbono mediante, supongo, la reforestación o de los almacenamientos naturales de carbono terrestre como un opuesto que expone los riesgos de que los bosques puedan de nuevo arder, mientras que la emisión fósil de CO2
permanece en la atmósfera o tiene un efecto de calentamiento durante muchos miles de años. Así que a menos que podamos comprometernos en nuestra generación actual a que los bosques que plantemos hoy permanecerán intactos y que en su lugar durante miles de años serán una compensación claramente insatisfactoria para las emisiones fósiles de CO2 en curso. Así que hay que hacer concesiones, pero está demostrado que es una forma práctica y beneficiosa de reducir las concentraciones de dióxido de carbono, por ejemplo, mediante la reforestación aérea. Y luego, por supuesto, están las soluciones más centradas en la tecnología, las cuales implican, por ejemplo, el almacenamiento de la captura de carbono directamente de la atmósfera, ya sea a través de los cultivos energéticos, para luego capturar el CO2, el cual será emitido por la combustión de esos cultivos, y que se pueda almacenar ese CO2 bajo tierra, o la captura de carbono en el aire libre, para luego almacenar ese carbono directamente bajo tierra. El reto es, por supuesto, que se requiere energía para que el proceso funcione. No estamos en un mundo que tenga necesariamente un exceso de energía, especialmente un exceso de energía que tendría que ser producido con emisiones muy bajas y por energía combinada con el almacenamiento de captura de carbono, plantea la cuestión de la demanda de tierras para generar la energía en esas eliminaciones a la escala que parece que podríamos necesitar, porque actualmente no estamos haciendo progresos significativos en la reducción de nuestras emisiones brutas en general. ¿Qué papel cree que desempeñará en el futuro la agricultura en la emisión de carbono, ya se trate de cultivos, de biocarbono o de otros distintos enfoques? Es decir, todo almacenamiento de carbono terrestre en la parte activa del ciclo del carbono se vuelve muy vulnerable a esta inversión. El biocarbono es probablemente una excepción, pero supongo que la capacidad de aplicar biocarbono a vastas masas de tierra extensivamente pastoreadas podría ser una limitante. Pero en el caso de la agricultura, la mayoría de la gente piensa en mejorar el almacenamiento de carbono solar y a menudo eso es algo muy positivo si se sabe que muchos suelos están degradados. Si logramos restaurar esos suelos, tenderemos a aumentar la productividad y la cantidad de carbono que se almacena en ellos, pero el problema es que esos problemas son reversibles. Y son reversibles por cambios en el clima, por cambios en las prácticas de gestión. Así que, de nuevo, confiar en eso como una compensación válida para las emisiones de CO2 en curso es un concepto muy fraudulento. Y otra cuestión es, por supuesto, que normalmente hay un nivel de saturación. Es posible aumentar el almacenamiento de carbono solar durante 10 años, pero otra cosa muy distinta es que se pueda mantener durante los próximos 100 años como compensación por las emisiones de CO2 fósil que se pretenden mantener durante los próximos 100 años. Y realmente hay que mantener esas prácticas de gestión a perpetuidad, y la perpetuidad refiere mucho tiempo, y ese es uno de los retos claves con cualquier almacenamiento de carbono terrestre en los ecosistemas. Pero, al mismo tiempo, proporcionan grandes desafíos y grandes beneficios que en muchos casos van mucho más allá de los beneficios climáticos inmediatos. Así que hay buenas razones para hacerlo. La cuestión es si se deben considerar como una compensación de las emisiones fósiles de CO2 con el objetivo de alcanzar el cero neto en las emisiones, o si son simplemente acciones válidas e importantes por lo que son en sí. Mi opinión personal es que son acciones válidas e importantes. Cometemos un error si las tratamos como una acción opuesta a la emisión fósil. Se ha referido a la tensión existente entre la velocidad de reducción de las emisiones y el grado de eliminación necesario para alcanzar las cero emisiones netas. Y en general, a medida que este debate avanza en el mundo y en la política internacional, estamos asistiendo a un rechazo de la eliminación del carbono por el aumento del riesgo moral. La disuasión es otra expresión. En primer lugar, ¿hasta qué punto cree que el hecho de centrarse en la eliminación del carbono podría socavar la reducción de las emisiones? ¿Ve algún mecanismo político o contable que pueda atenuar este efecto? En Nueva Zelanda estamos debatiendo si estamos confiando demasiado en las medidas de eliminación del dióxido de carbono mediante la plantación de más árboles y si eso nos está distrayendo la necesaria
decarbonización del sistema energético y de nuestro sistema de transporte en particular. Puede ocurrir, pero depende en gran medida del marco político, de los incentivos que se ofrezcan para lograr la eliminación del dióxido de carbono y de si se permite esta disuasión de la mitigación. Al igual que muchos países que están empezando a abordar la eliminación de dióxido de carbono como parte de sus políticas climáticas porque se han dado cuenta de la necesidad de alcanzar sus propios objetivos de reducción a cero, y muchos países están adoptando un enfoque político bastante diferente para incentivar la eliminación del dióxido de carbono, en comparación con la forma en que podrían ahorrar en el precio de las emisiones de CO2 como parte de un régimen de comercio de derechos de emisión o un impuesto sobre el carbono. Así pues, hay muchas opciones políticas en las que los gobiernos pueden actuar como reguladores del nivel de incentivos para la eliminación del dióxido de carbono y mantener un instrumento de incentivos no dependiente que logre la reducción del dióxido de carbono procedente de las actividades fósiles. La disuasión no es algo necesario desde el punto de vista político, sino que es una cuestión de cómo se diseñan las políticas. ¿Se ajustan las emisiones o se están ofreciendo diferentes instrumentos políticos, tal vez? Y eso es algo en lo que, si los países se someten a una propia curva de aprendizaje, tendrán diferentes puntos de partida. Con el tiempo, los países que más han avanzado en el apoyo a la eliminación del dióxido de carbono tendrán que intensificar el apoyo político para alcanzar la escala de eliminación que necesitan. Otros países como Nueva Zelanda, que históricamente han considerado la eliminación de dióxido de carbono a través de la silvicultura como algo exactamente equivalente a las emisiones de dióxido de carbono, pero opuesto a ellas. Se está debatiendo ahora si tienen que reducirlas debido a las consecuencias involuntarias de una dependencia excesiva de la silvicultura y, por supuesto, las consecuencias negativas del cambio del uso de la tierra hasta pasar a la silvicultura, que en retrospectiva no puede haber sido el mejor uso de esta tierra desde una perspectiva intergeneracional. Me gustaría pasar a otra serie de enfoques un poco controvertidos, conocidos como geoingeniería solar, modificación de la radiación solar. Esencialmente, y dado el creciente riesgo de sobrepaso en la temperatura que algunos científicos están explorando, de repente la idea de reflejar una parte de luz solar entrante para disminuir la temperatura, y creo que lo que se propuso originalmente es una forma de pensar. ¿Qué ocurriría si reducimos los aerosoles? Eso eliminaría un efecto de enmascaramiento que tienen los aerosoles y habría que sustituirlo por algo distinto, así que evidentemente se han sugerido varios enfoques, como aclarar el brillo de las nubes o inyectar aerosoles reflectantes en la estratosfera también. Se ve entonces un creciente interés a nivel político en varias regiones del mundo, así como una creciente oposición también por parte de grupos de la sociedad civil y de científicos a esta investigación. El IPCC abordó la investigación de la modificación de la radiación solar en sus diversos informes, señalando que existe una falta de gobernanza formal y sólida. Y aunque no está usted directamente involucrado en la investigación de modificación de la radiación solar, ¿cuál es su opinión sobre esas tecnologías y enfoques? Es un tema muy difícil y quiero decir que lo primero es que tenemos que reconocer que es diferente a la mitigación en el sentido de que, por supuesto, no trataría los otros efectos del aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y como la acidificación del océano, etc. El cambio en la productividad de los ecosistemas que se deriva del aumento de las concentraciones de CO2, pero también, por supuesto, la reducción de las emisiones tienen un beneficio global. Los efectos del cambio climático no son universales, pero no importa que se elimine una tonelada de dióxido de carbono en China, en América Latina, en África o en Nueva Zelanda. El efecto sobre el clima global será el mismo, pero el efecto sobre el clima mundial de una inyección de aerosol estratosférico que se aplica a un territorio de un país específico puede no ser en absoluto el mismo efecto que tendría en todo el mundo. Así que existe un mayor riesgo de despliegue unilateral, por supuesto. Puede haber razones políticas internas para adoptar una determinada estrategia u objetivo de mitigación, pero el efecto sobre el clima es universal. El efecto de la modificación de la radiación solar casi por definición tiende a no serlo. Así que para mí, cuando nos ocupamos de la modificación de la radiación solar,
Tendríamos que evitar tratarlo como un problema que es meramente tecnocrático, ya que no se trata de una solución cuyo obstáculo radique principalmente en la comprensión científica y el despliegue técnico, sino que es algo que está intrínsecamente integrado en las conversaciones sobre la equidad y la gobernanza mundial. Y por supuesto, el reto es que la razón por la que la gente está interesada en la modificación de la radiación solar es exactamente el fracaso de la gobernanza global para lograr las reducciones de emisiones que necesitamos. De manera que la única razón por la cual la modificación de la radiación solar podría aplicarse de forma significativa sería si el mundo está en vías de alcanzar un pico de temperatura para después descender. Entonces, se podría lograr lo que a menudo se denomina reducir el pico de la temperatura. Digamos que sabemos que se alcanzará un máximo de 1.7 y que luego volveremos a bajar a 1.5 y que será bueno sumar algo a la atmósfera que limite ese máximo a solo 1.5 o 1.6 máximo en lugar de 1.7. Pero ese es precisamente nuestro problema. No tenemos en este momento ninguna indicación de que las temperaturas lleguen a su punto máximo y que posteriormente se produzca un descenso. Y si se aplica una especie de modificación de la radiación en el contexto de un aumento continuo en las temperaturas globales, entonces estaríamos frente a una situación bastante riesgosa. Los riesgos aumentan si se pone fin al despliegue unilateral, especialmente en un mundo que no logra alcanzar una solución cooperativa global al cambio climático. Creo que eso es lo más desafiante en las conversaciones en torno a la modificación de la radiación solar, que a menudo esta conversación está guiada por una curiosidad. ¿Qué pasaría si inyectamos aerosoles en la atmósfera? ¿Qué pasaría si se implementara un blanqueamiento de las nubes marinas? Y en parte, de alguna manera, esto me recuerda el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial hoy en día y desde donde sin duda hay algo muy importante que podemos hacer. Eso es realmente emocionante. Nos preguntamos entonces, ¿no deberíamos estar haciendo algo al respecto? Y creo que ese es el verdadero reto, que no podemos permitir que la modificación de la radiación solar se deje en manos de la viabilidad técnica y se piense a posteriori en su gobernanza. Necesitamos una conversación sobre la gobernanza de la modificación de la radiación solar para que represente una solución y no un problema. Exactamente, y en vista de la situación actual, de la incertidumbre y de las cuestiones que usted plantea, ¿qué tipo de gobernanzas y dónde cree usted que tal vez sería apropiado transferir esta discusión? ¿A dónde? Tengo que admitir que la respuesta no es sencilla. Personalmente, mi sensación es que es prematuro intentar pensar en una gobernanza para la implementación de estas tecnologías, porque ¿qué son estas tecnologías exactamente? Estamos en una trayectoria en la que no se ve el final del aumento de la temperatura y a menos que estemos convencidos de que colectivamente, como especie humana en todo el mundo, lograremos al menos 0 emisiones netas de CO2, seguidas de emisiones netas negativas de CO2, y que necesitemos esto para volver a bajar las temperaturas, sería el espacio en el que la modificación de la radiación solar se convertiría en una intervención significativa. A menos que logremos ese sentido colectivo de acción, mi impresión es que es demasiado pronto para hablar seriamente de un despliegue de la modificación de la radiación solar y de lo que eso significa para el futuro. ¿Pero no deberíamos investigar al respecto, acaso? Claro, es una cuestión que tenemos que analizar con mucho cuidado en busca de elementos positivos y negativos, supongo porque siempre hay gente que se aprovecha de las ganancias a corto plazo sin reconocer que, en última instancia, la modificación de la radiación solar retorna a su cuestión fundamental de equidad global sobre quién tiene acceso a ella, quién se beneficia de ella, quién es capaz de implementarla y quién controla las reglas para ello. ¿Quién asume la responsabilidad cuando las cosas van mal? ¿Cómo gestionamos las percepciones? Es decir, imaginemos que un país despliega la modificación de la radiación solar y después hay una sequía a gran escala en otro país. En una era decreciente de desinformación, no importa si la ciencia dice que la sequía estaba o no relacionada con la implementación de tecnologías de modificación de la radiación solar.
el riesgo de empeorar la grieta social a escala global es muy, muy grande, a menos y hasta que consigamos desplazarnos a un espacio en el que podamos mantener una conversación madura entre países sobre cómo implementar estas tecnologías con el fin de obtener beneficios colectivos. Así que no reconocer que en última instancia son las acciones humanas las que validan de sentido y hacen que merezcan la pena. Dos preguntas rápidas sobre el tema en relación a lo anterior. ¿Cree que debería investigarse más sobre la modificación de la radiación solar o es algo en lo que se mantiene al margen? Estoy a punto de mantenerme al margen en el sentido de que creo que muchas cosas que aprendemos y que son relevantes para la modificación de la radiación solar sí de emprender una investigación intencionada sobre la modificación de la radiación solar en el sentido de comprender mejor los efectos climáticos de los aerosoles. La presencia de distintos tipos de aerosoles en la atmósfera es un campo muy, muy importante. Puede que no nos beneficiemos de una pregunta de investigación, solo son temas que tenemos que esperar a la próxima erupción volcánica de pronto para obtener más información al respecto. Así que tengo mis dudas a la hora de decir qué debería hacerse para más investigación en este momento, porque como digo, mi preocupación tiene que ver con que se podría conducir a una mayor grieta si se pretende avanzar en un espacio de cooperación global que no incluye la gobernanza. Este marco que usted propone solo debería empezar a considerar la implementación si se tiene certeza esencialmente sobre una trayectoria hacia la reducción de las temperaturas luego del pico de reducción. Eso tiene mucho sentido, pero para un país o para una región que está viendo cómo suben las temperaturas, puede que eso no sea de mucha importancia y opten por algún tipo de implementación unilateral o no sé, minilateral o de cualquier otro tipo. En primer lugar, ¿cree que eso es un riesgo? Y en segundo lugar, si eso es un riesgo a medio plazo, ¿no debería existir alguna estructura de gobierno establecida de antemano para hacer frente a la situación en lugar de entrar en pánico de repente cuando la situación ocurra? Sí, creo que existe un riesgo de implementación unilateral o- o- o multilateral, aunque en primer lugar estaría dispuesto, aunque no sea mi especialidad. Por lo tanto, no me atrevo a presentar mis puntos de vista como si fueran conocimientos o experiencia adquirida en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. No cabe duda de que sería muy útil desarrollar una comprensión común de esos riesgos. Pero al mismo tiempo, si un país se siente defraudado de repente por la comunidad internacional debido a la falta de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, si un país se siente defraudado por la falta de financiación para ayudarle a adaptarse al impacto del cambio climático, ¿será que ese país hará caso a la resolución de la ONU que dice que no se implementarán tecnologías de modificación de la radiación solar? Hay muchas dudas, pero eso nos remite a la mejor manera de fomentar conversaciones que permitan a los países comprometerse con la gestión de riesgos estratégicos de manera que se fomente la cooperación mundial, pero sin dar por sentado que de alguna manera podemos establecer normas que los países se sientan obligados a cumplir. Y si esos mismos países se sienten defraudados por el hecho de que otros países no se atengan a las normas que, según ellos, aceptaron en el Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de realizar esfuerzos colectivos para limitar el calentamiento a 1.0, han fracasado. Por lo tanto, hay que preguntarse, ¿cuál es el mecanismo adecuado para luchar en un mundo en el que existe el riesgo de que se quiebre una acción mundial? Y creo que es ahí donde la acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tiene mayor oportunidad de construir y de reconstruir también la confianza con el apoyo financiero y la consideración de una equidad y de unos derechos de desarrollo en lugar de tratar de ver la modificación de la radiación solar como una solución única y válida en este momento. ¿Qué mecanismos podrían tener las conversaciones sobre gobernanza que fomenten ese enfoque? La verdad que eso sí va más allá de mi especialidad.
Podríamos tal vez terminar con una nota personal, ya que se trata de un tema muy difícil en trabajar sobre una situación que cada vez tiene consecuencias de una acción insuficiente que pueden llegar a generar cierto cansancio. ¿Cómo hace? ¿De qué manera mantiene la motivación? ¿De dónde provienen sus fuentes de esperanza para seguir trabajando en este campo? No es una cuestión de motivación, a veces de que pienso que lo importante es, lo que me da esperanza es toda una serie de cosas, por supuesto. Claro que lo más inspirador siempre ha sido hablar con las personas jóvenes. Pienso que los jóvenes están preparados para tomar acción. Ellos tienen ideas inspiradoras, ellos vienen con visión, ellos tienen compromiso. Y a menudo son los jóvenes, los adultos de las salas de reuniones en comparación con otras conversaciones de las que he sido testigo. Pero también hay que reconocer que los compromisos colectivos de los gobiernos de todo el mundo, los compromisos a largo plazo, en teoría nos sitúan en un mundo en el que limitaríamos el calentamiento por debajo de los 2 grados Celsius. Hay preguntas sobre la credibilidad de esas promesas, pero aún así hace 5 años no estábamos en absoluto considerando este tema. Así que la acción gubernamental apoyada por una aplicación real que tenga reales posibilidades de conseguir combinar con empresas que se lo tomen cada vez más en serio como una oportunidad de negocio, pero también como un riesgo empresarial por no comprometerse en ello. Hay sin duda mucho ímpetu en marcha. No parece esperanzador que sea así, que el impulso actual limite el calentamiento a una cifra cercana a 1.5, pero es una señal positiva y es un estímulo para seguir trabajando y para esforzarse más, porque como dijo el IPCC, cada décima de grado importa y cada décima de grado vale la pena para evitar ese nivel de calentamiento. Andy Reisinger, quiero darle las gracias por participar en C2G Talk. Gracias, Mark.